Tenemos que se inicie la grabación. Acuérdense que hay que avisarles que se está grabando por si acaso. Helo ahí, ya. Ahora voy a recordarles un poquito cómo íbamos a comenzar. Lo que les mostré el otro día, ¿no es cierto?, la planificación. Y quiero recordarles que deberíamos hoy día dejar definido las fechas y los grupos o pares o parejas o tríos que vamos a presentar cada uno de estos temas, ¿cierto? Que el primero hace relación con la diferencia entre el aprendizaje humorístico y significativo, ¿ya? El segundo dice referencia con el aprendizaje por medio de analogías, que es una estrategia. El tercero, cómo se trabaja con los mapas conceptuales. Y lo otro, ¿cierto? Estrategia en general para la enseñanza de la química, en donde se puede tocar todos los temas que se mencionan arriba, y hay algo más general, ¿no es cierto? Porque no solamente hay enseñanza por analogías y enseñanza por mapas conceptuales, sino que hay otras técnicas, hay otras estrategias que se pueden mencionar, y esa es la idea, que sea más completa la visión allí al respecto. Así que antes de que nos vayamos tenemos que dejar zanjado esto, es decir, tenemos que dejarlo claro, ya cuando vamos a trabajar con esta presentación. Y bueno, y yo hoy día voy a comenzar con esta parte, con la revisión de los contenidos de la química de enseñanza media. Obviamente que vamos a ver algunos, ¿cierto?, que vamos pertinentes, y por cierto que vamos a, claro, a repasar algún contenido en cuanto a la disciplina misma, vamos a hablar de qué es esto otro, pero vamos a hacer algunos alcances didácticos de cómo entregar esto. Y allí yo les invito a la reflexión, les invito a la conversación, les invito al debate, les invito, ¿no es cierto?, a las opiniones respecto a cómo lo ven ustedes. Yo siempre voy a preguntar qué saben sobre esto, cómo se los han enseñado, cómo lo enseñarían, y alguna sugerencia de cómo hacerlo también. Por ese lado es lo que yo pretendo. ¿Se entiende, no es cierto? Así es que vayan tomando apuntes si lo necesitan. Vamos a ir recordando algunos ejercicios, vamos a ir hablando de cuestiones didácticas sobre cómo presentar algunos de los contenidos fundamentales de la química, que es nuestro quehacer, que es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto?, ya de que un par de años más estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es como la idea que aquí vamos hoy día. Hoy día, ¿cierto?, vamos a empezar con esto. Vamos a hablar de la materia primero, de las transformaciones, vamos a hablar de las propiedades de la materia, vamos a hablar de los elementos, algo de la tabla periódica, cosas como esas. Ya ese sería el objetivo de hoy día. ¿Alguna pregunta sobre aquello? Bueno, vamos viendo. Entonces, cuando uno presenta la química, lo más básico de la química, yo diría, ¿con qué partirían ustedes, por ejemplo? Átomos. Átomos, ¿cierto? ¿Ya? Es como lo más básico de la química, según. Porque lo pregunto, pues, si tú revisas libros de primero medio, bueno, nos remontamos unos años atrás, a veces partían hace unos años, me acuerdo, con la química del agua, pues con la química del suelo, entonces hablo de los años 90, 80, 90, 2000, por ahí. Y así estaba estipulado, estaba escrito el plan curricular de la enseñanza de la química. Y luego lo cambiaron. Y claro, uno dice química del agua y hablaban, por ejemplo, del agua y de los enlaces. Bueno, y antes de hablar de enlaces, a lo mejor hay que hablar de configuración electrónica. Y se suponía, ¿no es cierto?, que para entender la química del agua había que entender enlaces. Y bueno, ¿cómo entendías enlaces si previamente no habías visto lo que se necesitaba? Entonces era como una cuestión bien complicada que se... Por tanto, ¿no es cierto?, yo les pregunto, ¿con qué partirían? Alguien me dice con el átomo. Buena. Buen punto de partida, el átomo. ¿Por qué el átomo? Porque todo lo que nos rodea está compuesto por átomos. Todo lo que nos rodea está compuesto por átomos. Bien, me parece un buen punto de partida. Aquí yo quiero dejar la idea
Díganme si están viendo la presentación, chicos. ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Y se ve, ¿cierto? Entonces uno presenta, ¿qué es la química? Algunos son bien ambiciosos, dicen, todo es química. Otros dicen, fíjense, la física es la madre de la química y sin física no hay nada. Y otros, la biología es la ciencia. Yo he escuchado la ciencia central en la química. Bueno, no seamos tan pretenciosos ni tan ambiciosos como decir. Obviamente que todas son importantes, ¿no es cierto? Pero si atendemos a lo que me acaban de decir, ¿qué estudia la química, por ejemplo? ¿De qué se preocupa la química de estudiar qué cosa? ¿Cuál es el objeto de estudio de nuestra ciencia, de nuestra asignatura? Estudiar la transformación de la materia. La transformación de la materia. ¿Algo más? Bueno, bien como dice, ¿cierto? Estudia transformación de la materia, aparte de eso. Es decir, el objeto de estudio de la química es la materia. La química estudia la materia, ¿cierto? Y dentro de la materia estudia, yo diría, cuestiones bien simples o bien grandes, como son simple y grande a la vez, cómo es la estructura de la materia, cómo está hecha la materia, ¿cierto? De qué está hecha. Segundo, qué propiedades tiene la materia. Y allí hablamos de propiedades físicas, propiedades químicas de la materia. Y tercero, ahí estarían las transformaciones que experimenta la materia. Entonces vean bien acá, ¿no es cierto? Todo es química, fíjense, el amor, han escuchado que el amor es química, pura química. Y claro, ¿y de dónde viene esto de que el amor es pura química? Bueno, aquí, ¿no es cierto? Con tres símbolos de los elementos uno puede decirle algo bonito a su pareja, ¿ven? Teluro, americio, oxígeno. Miren qué interesante. Bueno, ¿y por qué el amor es química? Claro, tiene que ver mucho con la raíz de esto, fundamentalmente, es que cuando dice uno, yo tengo química con la otra persona, ¿cierto? Todos hablamos así en términos coloquiales. Pero bueno, si uno piensa en ciertas especies, por ejemplo, en ciertos organismos, al momento de apareamiento, por ejemplo, ¿cierto? En las épocas de celo, en las épocas de procreación, de fertilidad, las especies, las unas con las otras, se van atrayendo, van dando sus señales, porque claro, hay aromas, hay olores específicos que se expelen en el ambiente, que son percibidos, ¿no es cierto?, por los miembros de la misma especie, y esas sustancias que provocan esos olores, que provocan esos aromas, son fundamentalmente feromonas, son hormonas, son sustancias químicas. Entonces, claro, uno las clasifica como sustancia química y las explica desde el punto de vista químico. Entonces, por ahí viene el cuento este de que el amor es químico. No sé si alguien tiene una versión distinta, que complementar con esto, pero por allí viene, no sé si lo sabían. Pero claro, cuando nos preguntan por qué, uno empieza a pensar en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo química con el otro, porque por ejemplo percibo el aroma de la persona, el percibir un aroma grato, de un perfume, por ejemplo, te estimula un poco, ¿no es cierto? Es así, ¿ya? Bueno, por ahí tiene que ir este dicho. Otra cosa importante que no deben olvidar, no sé si los dije alguna vez, es estudiar la ciencia a través de la enseñanza o del desarrollo histórico de ella. Eso es muy importante. No sé si alguna vez tuvieron conmigo clases de ciencias naturales, parece que tuvieron ustedes nada más, yo no les he hecho más. No sé si les conté de esta fotografía o si les hablé de esta fotografía, ¿lo recuerdan o no? Sí, profesor, Sí. lo vimos en ciencia. En ciencia, ya, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como digo, hay bastantes próceres, bastantes personajes célebres que han hecho ciencia. Pero bueno, no olviden que estos, como les decía la vez pasada, son de un mundo determinado, del mundo anglosajón. Danés, por ejemplo, era un Niels Bohr, Einstein de origen judío, fue a Estados Unidos después, doña María Sklodowska o Marie Curie era polaca, eh, don Werner Heisenberg era alemán, don Erwin Schrödinger era austriaco, entonces todos ingleses, los demás
bueno, solamente físico porque está en una conferencia de físico y físicas, ¿ya? Y claro, y dejamos de lado un poco toda la historia que tiene que ver con otros países, ¿no es cierto? Con países de otras latitudes, de Asia, de la misma América, por ejemplo. Si uno piensa y escudriñarse un poco en la historia de lo maravilloso que eran las ciudades, ¿cierto? Sagradas, de los aztecas, Tenochtitlán, por ejemplo, que era la capital azteca, todas esas construcciones, ese trabajo de los materiales, por ejemplo, el Museo del Oro que hay en hartas partes, por ejemplo, está en Bogotá, que hay un Museo del Oro, ¿cierto? Que es un metal precioso, y que antiguamente acá lo trabajaban, lo elaboraban. O si pensáramos, ¿cierto? Por ejemplo, en los pueblos caldeos, de miles de años antes de Cristo, que habitaban lo que es la Mesopotamia, que es la zona donde ahora está, por ejemplo, Irak, donde está de Turquía, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde se desarrolló, por ejemplo, la cultura de los babilonios, la cultura babilónica, eh, todos los aportes que hicieron los chinos, los egipcios, los mismos griegos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, trabajar metales, por ejemplo, implicaba mucho técnicas, implicaba tecnología, ¿cierto? Y a fin de cuentas había ciencia allí, por de todas maneras. Entonces, eso la historia clásica de la ciencia no lo cuenta. Nosotros enseñamos, claro, los legados de estos caballeros, de todas estas personas, de todos estos físicos, los Bohr, ¿no es cierto? Los Rutherford, los Einstein, Hopkins, Newton, Galileo. Por los lados de los biólogos hablamos de la Margulis, hablamos, ¿no es cierto?, de Darwin, hablamos de Mendel. Por el lado de la química mencionamos a Lavoisier, ¿no es cierto?, y a Paracelso, y a los alquimistas. Pero bueno, y, y nos olvidamos de todo esto otro. Entonces, por un lado, nosotros como profesores de química nos enseñan una parte bien sesgada de la ciencia. Y, y la historia de la ciencia nos permite a nosotros ir buscando otros antecedentes y comparando y contrastando y entregando información complementaria a nuestros estudiantes, para que no seamos tan monotemáticos y repitamos solo una cosa. Por eso, ¿no es cierto?, va esta fotografía. Pero bueno, esa es la conferencia Solvay, ¿no es cierto?, que se hizo en Bélgica en el año 1927, esta es la infografía. Pero bueno, la palabra química, saben que por ejemplo, proviene también, aquí también es importante el estudio de la etimología de las palabras científicas. ¿De dónde viene la palabra química? Si yo les hubiera preguntado, quizás no me habrían dicho. Pero fíjense, la palabra química viene del egipcio, algunos dicen que viene de una palabra egipcia, queme, o quemé, quem, y significaría tierra, tierra. Otros dicen que la alquimia, que nació en Egipto, ¿cierto? Allí la palabra queme se refería a la fertilidad del suelo alrededor del Nilo, ¿cierto? Ustedes saben la importancia que tenía el río Nilo para los egipcios, para toda esa cultura, porque les permitía, ¿no es cierto?, la vida, porque les permitía los cultivos, por ejemplo, porque ellos tenían que vivir pendientes de las crecidas del Nilo y eso hizo, por ejemplo, que ellos tuvieran que edificar, que construir, cosas como eso. Entonces, ¿ven? Todo ese tipo de cosas van influyendo en el desarrollo de la ciencia. Y de ahí puede ser que venga la palabra. Otras acepciones, otros autores dicen que la palabra química deriva del griego quemeia, y que significaría mezcla de líquidos. ¿Ya? Y una teoría más actual probablemente dice que la palabra quemeia, esta, que deriva del griego, esta a su vez derivaría de otra palabra griega que es humos, y tiene que ver con jugo de una planta. Entonces, de manera que la quemeia sería el arte de extraer jugos. Claro, uno cierto piensa cuáles eran los procesos que hacían estos señores, estos antepasados, ¿no es cierto?, estos antiguos habitantes del planeta, de esos lugares, y de allí, ¿no es cierto?, hacían química, porque mezclar jugos, extraer jugos, el hacer una técnica de extracción, por ejemplo, ¿cierto?, implicaba algo químico allí. Y ahí viene la palabra química, fundamentalmente, de ahí deriva. Aquí, por ejemplo, tengo una figura que hace alusión, ¿cierto?, a la técnica que usaban los egipcios de los ritos funerarios, que era la técnica de la momificación.
que se hacía hace muchos años atrás, ¿cierto? 5.000 años antes de Cristo. Y eso no es cierto, implica un proceso químico. El preservar, ¿no es cierto?, la materia orgánica, eliminarle el hecho de que se descompusiera, ya, ¿no es cierto?, tiene una implicancia química. Usaban sal, ¿no es cierto?, por ejemplo, que es un compuesto químico. ¿Ven? Todo este tipo de cuestiones también no se hace alusión originalmente en los libros de texto, no lo contamos, y tiene que ver con la ciencia en general, tiene que ver con la tecnología de alguna manera, y tiene que ver con la química en particular. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, nos llevan a pensar que nuestra ciencia tiene sus orígenes, tiene su historia, y siempre vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, del desarrollo de la ciencia y del desarrollo de la química a través de su contexto histórico. Nosotros enseñamos la química así nomás, pues. Enseñamos la teoría del Lavoisier, la ley del Lavoisier, y Lavoisier dijo esto y comprobó esto y lo calculamos y nos quedamos con eso. Díganme que no nos quedamos con eso, por eso nos quedamos y evaluamos al estudiante si es capaz de ajustar una ecuación, ¿cierto? Si es capaz de hacer un par de cálculos y eso. Este chiquillo sabe química, si nos responde bien. Y si nos responde mal y es malo para el cálculo, sabe química. A ustedes les pasa como estudiantes, ¿no es cierto? Y aprendemos una serie de procesos, de técnicas, ¿no es cierto?, de mecanismos. Fíjense en la química orgánica, por ejemplo, tiene mecanismos, ¿no es cierto? Y nos quedamos con eso. Pero para que se haya llegado a todo ese desarrollo hay un contexto histórico grande, hay todo un proceso, hay toda cierta una forma de haber llegado a ese conocimiento. Bueno, y como dijimos, es una ciencia experimental que estudia la materia, ¿ven? Eso es lo que estudia la química. Yo invito a enseñarla de esta forma. ¿Y qué es lo que estudia? Como dijimos, cómo está hecha la estructura, cómo está compuesta, cuáles son las propiedades que tiene, y cuáles son las características, y cuáles son los cambios que experimenta. Entonces, así puede ser una buena definición de química. Otra cuestión importante, nosotros, ¿cierto?, nos quedamos con que esa era la química y no nos atrevemos a dar una definición. Y bueno, busquemos definiciones en los libros de texto y construyamos definiciones de las cosas. Si no tiene por qué ser la definición del libro de texto, la definición oficial, la única definición que hay del concepto. Nosotros tenemos que buscar definiciones que le vayamos entregando a nuestros estudiantes, que la vayamos siempre perfeccionando, la vayamos siempre contrastando, pero seamos capaces de dar nuestras definiciones. Así como, por ejemplo, los ejercicios que hacemos, nosotros solemos copiar ejercicios de un libro de texto. Bueno, ¿y por qué no construimos nosotros nuestros ejercicios? ¿Por qué no elaboramos nuestros propios ejercicios? Esos son buenos, ¿no es cierto?, ensayos que tenemos que ir haciendo. Entonces, eso es lo importante, ¿ya? Entre tantas cosas que podemos ir conversando. Ya, ahora, eh, ¿cuáles son las propiedades de la materia? Detengámonos aquí. A ver cómo estamos en esa parte. Propiedades de la materia. Díganme, chicas, jóvenes. No sabemos. O sabemos, no queremos decirlo. Bueno, y si yo les pregunto qué es la masa, ¿es una propiedad de la materia o no? Sí, la masa es una propiedad del volumen también, el peso. Ya, pues. La densidad también, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros enseñamos ese tipo de cuestiones, ¿ven? Enseñamos las propiedades de la materia. ¿Y cómo las clasificamos? ¿Se acuerdan cómo las clasificamos? Me acuerdo que les alcancé a ver a ustedes esto en las ciencias naturales. ¿Cómo clasificamos la materia? O sea, las propiedades de la materia. Vamos a dar la química para que la hagamos. Bueno, una propiedad, ¿no es cierto?, una característica, es una cualidad que permite que nosotros distingamos un tipo de materia respecto a otra, ¿cierto? Y la distinguimos por el color, la distinguimos por el estado físico, la distinguimos por la masa, la distinguimos por el volumen, la distinguimos por la densidad, por el punto de ebullición, etc. Todas esas son propiedades de la materia, ¿cierto? Con las cuales nosotros vamos a estar en constante contacto
constantemente vamos a estar diciendo y definiendo y hablando de ellas. Pero dentro de las propiedades, todas estas propiedades, hay dos tipos de clasificaciones, que son las propiedades físicas y las propiedades químicas, ¿cierto? Y les recuerdo que las físicas, bien saben, son aquellas que cuando las medimos no involucramos, ¿no es cierto?, una modificación en la materia. Y una propiedad química, obviamente, ¿no es cierto?, es aquella en donde cuando la medimos, cuando la tomamos en cuenta, nosotros modificamos la materia. Si nosotros queremos medir el punto de ebullición del agua, ¿cierto?, lo hacemos hervir fundamentalmente, y aunque cambie de estado, la materia no va a cambiar su estructura interna. En cambio, si yo quiero ver cómo, ¿cierto?, se consume un leño, un carbón, que para medir la capacidad de combustión de ese trozo de madera, bueno, obviamente va a haber un cambio bien profundo. Por tanto, la combustión, ¿cierto? La capacidad de combustión sería una propiedad química, por ejemplo, y la medición del punto de ebullición sería una propiedad física. A eso apunta, ¿no es cierto?, digamos, esta definición. Entonces, que la veamos así. Y ahora, si queremos hacer una segunda clasificación, nos enseñan de las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. ¿Recuerdan cuál es esa definición? Intensivo, extensivo. Yo creo es la más adecuada que podemos enseñar. Porque esa clasificación agrupa a todas las propiedades. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre propiedad intensiva y propiedad extensiva? ¿Recuerdan esa diferencia? ¿No? Bueno, la intensiva, vamos a tomarla bien simple. La intensiva es una propiedad que no depende de la cantidad de materia. Y por el contrario, la propiedad extensiva sí depende de la cantidad de materia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, cuéntenme, ¿qué propiedad sería intensiva y qué propiedad sería extensiva? Pensemos, por ejemplo, yo les voy nombrando. La masa, ¿qué sería? Intensiva o ¿Extensiva sería ahora? la masa sería extensiva, ¿sí? De acuerdo. Ya, ahora una intensiva, por ejemplo, ¿el estado físico sería intensivo o no? Depende de la cantidad de materia. A ver, entonces veamos cómo, acuérdense que esto tiene por sentido cómo lo entregamos. Yo les doy sugerencias, eso es lo que creo que una de las tantas que puede haber. Si yo quiero hacer una sugerencia para enseñar esto, por ejemplo, tomo aquí. A mí se me gusta este ejemplo. Un iceberg y un iceberg más chico. O piensen que un cubito de hielo nomás. Un cubo de hielo y un témpano. Yo les digo, piensen en lo siguiente. Vamos a ver todas las propiedades que pueda tener este tipo de materia, este iceberg y este hielo o este cubito. El estado físico. El mismo del cubo chico y del gran témpano. ¿Sí o no? El mismo, ¿cierto? Entonces sería intensivo, ¿cierto? Porque es independiente de la cantidad de materia, el mismo estado físico. El color de ambos es el mismo. Por tanto, es intensivo. ¿Qué sería extensivo? La masa, ¿no es cierto? Porque la masa de este cubito es mucho menor que la masa de este tremendo témpano. El volumen, otra propiedad, ¿no es cierto? Porque uno las define, el volumen en la cantidad de espacio que ocupa la materia, ¿no es cierto? O el lugar que ocupa. El volumen obviamente también es extensivo porque es mucho mayor el volumen, el espacio de este que de este otro. Así podemos ir enseñando esta cuestión, ¿o no? Porque la otra es que definamos, son propiedades intensivas y uno, ¿qué nos dicen? Son propiedades intensivas, el estado físico, el punto de fusión, el punto de ebullición, el color. Y son extensivos la masa, el volumen y listo. Nos dan esos ejemplos.
Entonces, el estudiante anota, por cierto, eso, anota, se lo estudia después. Pero nosotros allí, ¿dónde le explicamos? ¿Cómo le explicamos para que le quede claro la cuestión? Quizá este es un ejemplo de los varios que podemos dar para hacer una diferencia. Pero porque si yo después le pregunto al chiquillo, ¿y la densidad? Porque me va a responder, ¿cierto? Ya, pues me da dos ejemplos. Son propiedades intensivas, el estado físico, el color, ¿no es cierto? Y el punto de ebullición. Y son propiedades extensivas, la masa, el volumen. Y si yo le pregunto, ya dime ahora, el pH. Díganme ustedes, el pH. Si yo le quiero medir el pH como propiedades, ¿es intensivo o extensivo? Si yo le quiero medir la densidad, ¿es intensivo o extensivo? Y aquí viene la pregunta. Entonces, ¿hasta dónde nos entendió el estudiante? ¿Hasta dónde nos entendió ese chiquillo de 15 años? ¿Hasta dónde entendimos nosotros? ¿Vamos más allá? ¿Aplicamos lo que nos enseñaron? ¿O nos quedó allí anotado nomás y nos salimos más allá de la masa, el volumen, el estado físico y el color? Díganme ustedes, pH y densidad. ¿Qué propiedad sería? El pH sería intensivo, profe. Ya, y explícame ahora por qué. De acuerdo, yo te le digo, anota otra propiedad intensiva, el pH. Bien, profesor, ¿y por qué es intensiva? Cuénteme, explíqueme, convénzame. Bien, es intensiva, estoy de acuerdo. Pero dime, explícame tú por qué es intensiva. El- Dame una razón. Porque cada sustancia tiene un pH diferente. Diferente, pero si fuese diferente, entonces estaría dependiendo de la cantidad, pues. Sí, profe, pero por eso es que no está dependiendo de la cantidad porque como es hielo en este caso sería lo mismo, pues. Entonces, si le medimos el pH al hielo, Claro, sería igual. Entonces, no exacto. depende de la cantidad de materia. Entonces yo te convencería así, me tendría que convencer así, claro. Imagínate, me dirías tú, profe, tú profesor, sabes tú, Luis, como alumno, mira, si yo le mido el pH con esta cinta, le pongo un pedacito de cinta aquí al iceberg y le pongo la cinta acá al cubo, ¿qué color me va a dar? El mismo. Ahora, si fuera más fino y tuviera un pHímetro, le dices tú, y yo pudiera medirle, ¿no es cierto?, el pH con el pHímetro a ambos, me va a dar el mismo, ¿viste? Entonces me va a dar un pH 7, por ejemplo, si se trata de agua. Entonces, ¿no es cierto? Ahí estamos probando de que es independiente de la cantidad de materia. Bien, perfecto. Ahora ya, por ejemplo, otra propiedad. El punto de fusión, que es complicadito. ¿Cómo sería el punto de fusión? ¿Sería intensivo o extensivo? ¿Por qué? Intensivo también, profe. ¿Es intensivo? ¿O alguien dice que es extensivo? A ver, ¿por qué intensivo? Explícame por qué es intensivo. Yo creo que como es agua y el punto de fusión sería como eh, el mismo, sería al 0 grados Celsius ya estaría congelándose, pues. Entonces ya, eh, como es agua y los dos, el iceberg grande y el iceberg chico, también se congelan al mismo punto, que Correcto, serían esa es la respuesta. eso nomás. Que te va a dar tiempo que te demores probablemente. Pero eso no es, no estamos midiendo el pH, no el tiempo. ¿Ya? El tiempo a lo mejor, si esa variable tiempo, si la vemos ahí, sería otra cosa. Pero si estamos viendo el punto de fusión a la temperatura a la cual, ¿no es cierto?, cambia de estado, va a ser la misma para el chiquitito y para el grandote. Perfecto, sería entonces sería intensivo, ¿cierto? Y bueno, y lo otro, lo último, y la densidad de ambos, ¿cómo sería? ¿Intensiva o extensiva? Buena pregunta. Densidad. La densidad del cubo de hielo
está en el vaso donde tomamos una bebida y la densidad del témpano que está flotando allá en el extremo sur del país. ¿Será intensivo o extensivo? No piense más, es intensiva, pues si la densidad es la misma. La densidad para el hielo es un poquito menor que 1, ¿no es cierto? Y hielo va a ser el témpano grande, el témpano mediano y el cubito que está flotando allí en el vaso que tenemos en la mesa, con la bebida o con el agua. Entonces es intensiva la densidad, ¿no es cierto? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la densidad. Vamos a ir y volver, ¿no es cierto? Y va a salir de acá. ¿Cómo definimos la densidad nosotros? Acuérdense, por favor. ¿Cómo la definen ustedes explicando la densidad? ¿Qué es la densidad? ¿Cómo la definirían? ¿Cómo la explicaríamos al compañero o mejor dicho al estudiante cuando enseñamos densidad? Porque es una propiedad de la materia. Decidme, chicos. Después, ¿cómo es la densidad? ¿Por qué es la densidad? Que la densidad es la relación de la masa que tiene un objeto dividida por el volumen de este. Ya, es la relación, ¿cierto? O la razón, mejor dicho, porque es un cociente, es una división, ¿no es cierto? Entre la masa y el volumen, eso me está diciendo, sí, perfecto. Así la definimos y así nos la entregan y así, ¿no es cierto?, la explicamos. Y bueno, y ahora expliquemos para que me quede más claro el concepto de densidad. Por ejemplo, a mí siempre se me ocurre, no sé si me han escuchado, pero explicar el por qué flotan los cuerpos. O sea, hay si hay una propiedad más referente o relacionada con la flotabilidad, es la propiedad de la densidad. ¿Cierto? Y eso explica, por ejemplo, siempre se me ocurre este ejemplo porque pudiera cambiarlo quizá, pero si voy en un barco grandote, crucero, supongo que se detiene el motor por alguna razón. Es una tremenda mole, ¿cierto? El barco ahí de gran tonelaje. Y esos cruceros tienen de todo, piscinas, tienen canchas, tienen cines, tienen salas de baile, dormitorios, todo lo que se le ocurra. Y lleno de gente. Y un cristiano se cae al agua, me caigo yo al agua. Si yo no nado, ¿qué me pasa? Me hundo, ¿cierto? Y no obstante, ese tremendo barco sigue flotando. ¿Por qué es tan injusto eso? ¿Cómo explicamos aquello? A ver, ¿tiene que ver con la densidad o no? Entonces uno diría, si yo comparo mi densidad con la del barco enterito, allí está una explicación. ¿Por qué? ¿Creen ustedes? ¿Lo sabían? Me imagino que es como la relación que hay de la masa con el barco. Sí. Claro que es la relación, pero ¿cómo lo explicamos? Fíjate, mira, les voy a decir, les voy a ayudar para que lo entiendan. ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Qué valor tiene? 1. Un gramo partido en mililitros, ¿cierto? Eso significa, fíjense bien, que si yo tengo 1 litro de agua, ¿cuál será la masa de 1 litro de agua? Si yo pongo en la balanza el litro de agua, pudiera saber su masa. ¿Cuánto sería? El litro sería 1000 ml. ¿Y cuánto sería entonces la masa de el agua? A ver. 1. 1 kilogramo o 1000 gramos, ¿cierto? Porque 1 gramo de agua es lo mismo que 1 ml, o al revés. 1 ml de agua tiene una masa de 1 gramo. 25 ml de agua tienen una masa de 25 gramos. 1 litro
de agua o 1000 ml de agua tienen una masa de 1000 gramos. Agua pura, ¿cierto? Me refiero al agua pura. ¿Ok? Entonces, si yo divido 1000 en 1000, 25 en 25, 500 en 500, me va a dar 1. Entonces, esa es la base, ¿cierto? Esa es la claridad. Ese es el parámetro que tenemos. Entonces, aquí está la clave. Todo cuerpo que tiene una densidad mayor que la del agua, se hunde en ella. Se hunde una piedra, se hunde un trozo de metal, se hunde un cristiano como tú y como yo, se hunde, ¿no es cierto?, un trozo de cristal, etc. Y todo cuerpo que tiene una densidad menor o igual que la del agua, va a flotar en ella. Y da la casualidad entonces que si yo divido, tengo una piedra cualquiera, la masa de la piedra en el volumen de la piedra, me va a dar más que 1. Se fue a pique. Si yo tengo la masa mía, mis 80 kilogramos más o menos, y los divido en mi volumen, seguramente ese valor me va a dar un poquito más que 1. Me hundí. Y si tomo el tremendo barcote grande, ese tremendo barco crucero con todo lo que hay dentro, tomo la masa y la divido en el volumen que ocupa ese total, seguramente me va a dar menos que 1. Por eso flota. Y ahí tenemos una buena explicación. No se me entiende. Y ahí, ¿cierto?, nos va explicando por qué, por ejemplo, flota el petróleo en el agua. Porque hay tremendos descalabros, ¿cierto?, tremendos colapsos cuando cae petróleo al agua y no se puede. Flota. ¿Por qué razón? Por ejemplo, la densidad del petróleo medida está entre 0,77 y 0,97 gramos partido en ml. Por eso flota. Si fuera más de 1 se hundiría y quizá haría menos daño. ¿Y ahí por qué flota el aceite en el agua? Por lo mismo, la densidad del aceite es menor que la densidad del agua. Entonces, ven, ¿y cómo uno lo puede probar? Ahora vamos a ver, ¿cómo lo probamos en el laboratorio? ¿Se le ocurre una técnica para probar esto de la densidad y de hacer comparaciones? Con el aceite y el agua. Puede ser un. Ahí lo podríais ver, ¿cierto? Ya, pero para que al alumno le quedara claro, ahí le quedaría claro todos los conceptos en cuanto a propiedades. Le quedaría la masa, le quedaría el volumen y le quedaría la densidad clarita. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a volver después por esta. Si yo, ¿no es cierto?, tengo estoy viendo, como te digo, las propiedades de la materia. ¿Ya? ¿Están viendo aquí mi PPT, cierto? ¿Sí? ¿Están viendo la representación, cierto? ¿Sí, chiquillo? ¿Sí? Sí, Sí, profesor. profe. Ya, entonces, Profe, si yo, por ejemplo, tengo la masa, el peso, hago una diferencia entre más y peso, ustedes la saben bien clarita, ¿cierto? Que la masa es la cantidad de materia y el peso es una fuerza, por tanto, no es lo mismo. Ustedes saben, ¿cierto?, que la masa se mide en una balanza, eso ya estoy aclarando de una vez por todas, nada de pesa, no existe una pesa, o sea, existen las pesas que son esas que se levantan en el gimnasio. El peso, ustedes saben que los físicos dicen que el peso se determina en dinamómetro. Ya. Si yo quisiera, ¿cierto?, ver el volumen, yo ocupo, en química usamos estos aparatos, ¿cierto? Son las pipetas, las probetas, los matraces volumétricos y las buretas. Y estos 4 instrumentos miden volúmenes de manera exacta, ¿cierto? Acuérdense de eso. ¿Ya? Y ahí tengo para medir la masa y para medir el volumen. Si yo quiero medir el volumen de un sólido regular, utilizo, ¿no es cierto?, fórmulas matemáticas. Por ejemplo, un paralelepípedo, multiplico el largo por el ancho por el alto. Si fuera una esfera, 4/3 de pi al cubo, etc. Pero si tengo una piedra y yo quiero medir, ¿no es cierto?, su masa, no me cuesta nada, llego y la medio en una balanza, tantos gramos. Pero ¿cómo mido el volumen? Y ustedes saben, ¿cierto?, que está el principio de Arquímedes, que consiste en el desplazamiento de agua que puede lograr al introducirse en un aparato como una probeta. Entonces, si yo quiero medir la densidad de una piedra, mido la masa en una balanza, fácil, ¿no es cierto? Y su volumen lo mido de manera indirecta, viendo cuánta agua desplaza. Tomo una probeta adecuada que quepa la piedra, con cuidado, ¿cierto? Le agrego 30 ml, 40 ml, echo la piedrecilla, ¿cierto?, dentro y veo hasta dónde sube. Si estaba en 33, sube a 35, 2 ml. La masa era 8,
dividido en 2 me da, ¿no es cierto?, 4 gramos partido en ml, por ejemplo. Y así puedo hacerlo con varias cosas. Puedo, por ejemplo, tomar, medir, ¿no es cierto?, la masa por separado de la piedra y el volumen de la piedra. Puedo tomar, por ejemplo, una pelota de cobre, un trozo de cobre, es decir, un trozo macizo de cobre, encuentro por allí, que sea, ¿no es cierto?, suficientemente macizo como para poder desplazar agua. Tomo la masa del cobre, una balanza, y hago el mismo proceso con el volumen. Saco la densidad después, directamente. Después tomo, por ejemplo, tomo, ¿no es cierto?, acero, una bolita de acero, estas que por ahí todo el mundo conoce, estos rodamientos. Hago lo mismo, tomo la masa del acero, veo el volumen, ¿no es cierto?, que le corresponde y calculo la densidad. Y creo que todos esos sólidos, ¿cierto?, la piedra, el cobre, el plomo, tienen densidades mayores que la del agua, por eso se hunden. Incluso después puedo comparar, ¿cierto? Por ejemplo, puedo ver cuál es la densidad del cobre, tendría que ser más o menos muy cercano al valor que yo obtuviera con la medición que haría. O cuál es la densidad del acero. Ya. Y por eso, ¿no es cierto?, uno cuando habla de los metales en general dice, todos los metales tienen densidades mayores que la del agua, o tienen valores altos de densidad. ¿Ven? Y uno en el laboratorio fácilmente lo puede probar porque siempre hay una balanza, no es tan cara ahora. Ojalá que sean balanzas con 2 decimales, como siempre he dicho, para tener más aproximación. Y bueno, probeta en todos lados tenemos, ¿cierto? Entonces ya uno está como lo puede hacer como actividad demostrativa en la clase. Entonces uno, ¿cierto?, va demostrando estas cosas. Y ya no va quedando solamente en la definición, y no va quedando solamente en el cálculo, sino que va comprobando. ¿Ven? Estas cuestiones simples son estrategias o técnicas que nos permiten enseñar estas cuestiones. No es tan complejo hacerlo. Con un poquito, ¿no es cierto?, de creatividad lo podemos hacer, con un poquito de dedicación. Y vamos amenizando la clase y vamos mostrando la otra cosa al chiquillo, lo vamos haciendo trabajar. Si no, si tuviéramos, ¿no es cierto?, un laboratorio en donde hubiera 5 balanzas en total y una balanza para cada grupo, bueno, le damos la tarea en el laboratorio. Pues. Toma esta piedra, toma este trozo de cobre, toma este trozo de fierro, mídale la masa, mídale el volumen de esta forma y calcule la densidad, me hace un informe, después un gráfico, que si yo me cuenta qué encontró, qué conclusiones sacó. Cosas simples, ¿cierto? Esa es la pregunta. O eso es lo que les digo. No sé si les parece, más o menos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, y si tuviéramos la suerte de tener un densímetro, claro, uno puede probar, ¿cierto?, la densidad de los líquidos. Con esto, con el densímetro. Porque ven, tiene que ver con la flotabilidad. Porque este aparatito, no sé si lo han usado en el laboratorio alguna vez, ¿cierto? Uno mide la densidad y hace, por ejemplo, aquí tuviéramos, supongan, aquí por ejemplo, por esto que hay acá, no sé, o aceite, no sé qué habrá. Supongo que yo lo he hecho con el agua. Tú pones una probeta de 250 ml, le agregas el densímetro que tenga la escala apropiada y lo introduces y lo haces girar y una vez que queda quietito, queda flotando. Y ves, ¿no es cierto?, el nivel del líquido a dónde apunta acá, en la escala que tiene el densímetro. Y ahí ves el valor. Y uno, ¿cierto?, por ejemplo, puede hacerlo sin densímetro, igual podría tomar densidad de líquido. Entonces uno puede tomar, por ejemplo, ya le dicen, ¿cuál es la densidad, ¿no es cierto?, del aceite, del agua y de la leche? O del vino, por ejemplo, o del alcohol. Entonces uno toma todo eso el líquido y puede tomar la masa por separado, puede tomar el volumen y hace el cálculo. Y si tuviera el densímetro, lo hace de manera indirecta, tomando la masa, tomando el volumen, y también midiéndolo con el densímetro. También lo puede hacer. Entonces, ven, uno puede hacerlo de varias formas. Y ahí explicar y relacionar y todo ese tipo de cosas. Y lo otro, ¿cierto? Mezclar en una misma probeta, mezclar aceite, mezclar agua, mezclar alcohol. Entonces uno va a ver la fase, seguramente el alcohol con el agua se van seguramente a mezclar, o sea, que es una pura fase, y el aceite nos va a quedar arriba. Entonces ahí también, ¿cierto?, uno puede ver el asunto de las soluciones, puede ver el asunto de la mezcla homogénea y relacionar todo este tipo de cosas. Ya. ¿Alguna pregunta, chicas, jóvenes? Bueno. Otra cosa importante, no olviden, chiquillos, que esto debe quedarnos clarito, porque hasta a nosotros nos pasa, cuando llegamos a la U, hemos detectado que no se manejan bien con las unidades. Ya a esta altura ustedes se manejan bien. Pero a nuestros estudiantes les cuesta mucho.
Y un problema que debería quizá aprenderse en séptimo básico. ¿Cuáles son las unidades de masa? ¿Cuáles son las unidades de volumen? Entonces el chiquillo, ¿cierto? Por ejemplo, suele decir mililitro, dice milímetro, un milímetro. Y en el común de la gente dice, coloquialmente dicen milímetro. Lo correcto, ¿cierto? Saber, ustedes saben que un centímetro cúbico es lo mismo que eso, es lo mismo que un ml. En química lo más apropiado es un mililitro, ml. Otra cosa importante desde el punto de vista didáctico, no debemos, ¿cierto?, descuidar la nomenclatura. Si hablamos de un gramo, le ponemos un G, así. Nada de GR, nada de GRS, nada de GRS punto, nada de G mayúscula. Lo convencional, lo aceptado, lo riguroso es una G. 5G, 10G, 80G, 80,9 G. Así como un miligramo, mg, minúscula, minúscula. Así como litro tiene que ser, tengo litro, no tengo litro. Litro tiene que ser una L mayúscula. 2 litros, 2 L mayúscula. Así como está la prueba también, se supone que es mayúscula. El mililitro debe ser M minúscula, L mayúscula. Nada de ML, nada de MLS, nada de MM, nada. Exactamente como se dice. Y bueno, saber las unidades de transformación, ¿cierto? Saber las equivalencias también es tarea nuestra de enseñarla, de ser riguroso y que la manejen los chiquillos. Entonces la escritura, bien rigurosa, seamos, ¿cierto? Bien exigentes en eso. ¿De acuerdo? Y corrijamos, qué sé yo, y a todos se nos pasa. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta? Ya, vamos a volver entonces a la densidad, todavía tenemos que terminar con la densidad. Tenemos la masa, tenemos el volumen, tenemos densidad. Entonces lo que le quería mostrar yo la densidad, algunas aplicaciones. El otro día les pregunté, ¿han escuchado hablar de que el aire es denso? ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿qué quieren decir Entonces, con el aire denso? ¿Qué nos quieren dar a entender con eso? En el común de la gente, en el coloquial, en el lenguaje coloquial, pues ya que está denso el aire, dice uno. ¿Qué idea más o menos quiere dar con que está denso el aire? A ver. Coloquialmente se refieren a cuando está como muy espesa, o sea, como que con suerte se puede ver a 3 metros de distancia. Que está pesado, ¿cierto? Que está Claro. grueso, que está medio nauseabundo, por decir cosas como esa, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Incluso uno le dice cuando a uno de los amigos anda como medio lingote, le dice, "Oye, que andáis denso, que andáis pesado, ¿cierto? Que andáis grueso, que andáis, ¿qué te pasa? No, perdona, que no sé, estoy en mal día, que si yo te dice el chiquillo o la amiga. Eso es lo que lo queda, ¿cierto? Entonces, mi pregunta, ¿el aire es denso o no es denso? Si lo comparamos con el valor de 1, porque vamos a tener siempre el parámetro de la densidad del agua porque es un buen parámetro. Entonces, lo que está más arriba de 1 es denso o de alta densidad y lo que está abajo de 1 es menor densidad. ¿Ya? A eso me refiero, que es un buen parámetro que uno puede usar porque es permitido, porque es oficial, porque es correcto. Entonces, mi pregunta, ¿el aire es denso o no es denso? ¿Estará bien dicho que el aire es denso? ¿Que la niebla es densa? Así como lo dice usted, que lo más denso está arriba, entonces sí sería denso. El aire sería denso. Ya. Puede ser. Comprobemos. Para comprobarlo no habría que tomarle la masa al aire ¿Ya? ¿Y el volumen? y el volumen que ocupa. Ya, bien, bueno, para ahí va la idea. Dime, ¿y qué valor te daría si tuvieras 1 litro de aire? Le tomáis la masa al litro de aire y haces la división. ¿Qué valor crees que tendrías? ¿Más que 1 o menos que 1? Juega la Mm, la clave ahí. en, en 1 litro de aire. Si yo tuviera bueno, no importa, pues toma un volumen cualquiera, pero toma 1 litro de aire. 1 litro de aire purito, sin contaminante, y le pudieras medir la masa que se ha hecho eso. Dan los valores específicos. ¿Qué valor cuando dividieras la masa y ese volumen? O sea, dividieras, ¿cierto?, la masa en gramos y el volumen en mil ml, porque es 1 litro. ¿Te daría más que 1 o menos que 1?
Se me hace, se me hace complicado pensar en eso. Ya, pues, pero entonces, yo parto- ¿Ah? Profe, ¿Sí? yo creo que daría menos que 1 porque con el mismo ejemplo que dio del barco, el aire no se hundiría en el agua, por así decirlo. Entonces, igual al dividirlo por el volumen y todo eso del aire no daría un valor menor que 1, por lo cual Exactamente. sería menos denso que el agua. Ya, ¿alguna otra cáncer? ¿Alguien me quiere decir más? O sí, con lo que dijo el Carlos, podríamos decirle a los alumnos que cuando se crean las burbujas abajo del agua, intentan subir por lo mismo, porque es Exacto. menos denso, ¿no? Entonces, por eso el aire nunca va a ser, o sea, está mal dicho el aire, a la que voy yo. El aire denso no, po. Nada, el aire no está denso nunca. Por esta razón, pues ustedes han dado la clave, chiquillos, miren. Por aquí tengo alguna PPT que les habla de esto, ¿verdad? Pero, profe, ¿Sí? por ejemplo, igual tiene un grado de densidad el aire, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gases que son mucho menos densos que el mismo aire y tienden como a subir, por así decirlo. No, estamos de acuerdo. Si tiene su densidad, pues sí, tiene un valor de densidad. Pero entonces tendría una densidad bajita, pues. A eso me refiero. Entendámoslo así. Tienes razón tú, claro que tiene densidad también, pues si tiene una masa, tiene un volumen. Pero miren, pues, aquí está el valor. Entonces cuando uno dice, cuando por ejemplo ingresamos a un lugar con aglomeración de público, en el lenguaje coloquial solemos escuchar que se diga que el aire está denso. Y esto no es correcto, a eso me refiero. Porque, ¿qué queremos dar a entender con esto? Que está grueso, ¿cierto? Que está como bien pesado, que lo podemos encontrar con la piel. Miren, ¿cómo varía la presión atmosférica conforme a la altura? Sabemos, ¿cierto? A nivel del mar, 0 kilómetros. Esta es la presión atmosférica, ustedes saben, aquí tengo, fíjense. La masa de un litro de aire. Tomo un litro de aire puro a nivel del mar, miren la masa que me da. Y la cantidad de moléculas que se en medio. Fíjense bien. 1,225 gramos. Esa es la masa de un litro de aire. ¿Qué pesa 1,225 gramos? Fíjense que un pan de estos que comemos todos los días son 100 gramos más o menos. Imagínense, la centésima parte de ese pan. Eso es lo que pesaría el litro de aire. Y si yo divido 1,225 gramos en 1000 ml, ¿qué valor me da de densidad? 1,225 por 10 a la menos 3 gramos partido en ml. Una densidad, pero mínima, ¿cierto? Comparada con la del agua. 0,00125 gramos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es la densidad? ¿Qué poco denso es el aire? Imagínense si tuviéramos, fuera así, no fuera, no, fuera muy denso. A lo mejor estaría en el suelo, una naturaleza de ese tipo. No estaría flotando, no estaríamos, ¿cierto?, inmersos en él. Igualmente pasa con la neblina o con la niebla, ¿cierto? Si tú la ves allí pululando en el entorno, la ves, ¿cierto?, a la altura de tu cabeza, la ves más arriba de tu cabeza, la ves a la altura de tus narices, es porque es poco densa. Porque si fuera muy densa, tendería también, ¿no sé, a caer un poco. ¿Ya? Entonces a eso me refiero. ¿Comprenden la idea? Entonces, uno con estos ejemplos va dando algunas ideas, ¿cierto? Va dando algunas ideas interesantes, creo yo. Y va utilizando lo mismo que enseñamos, pero para hacer conexiones, aplicaciones, explicaciones con lo que es normal, con lo que es coloquial. Y bueno, y otra cosa, ¿cierto?, importante que surgiría de esto, si vemos esta tabla, por ejemplo, bien interesante. Fíjense que, ¿no es cierto?, el por qué la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce el aire sobre nuestras cabezas, va variando, va disminuyendo con la altura, va bajando. Porque claro, porque fíjense, va bajando la masa, porque va disminuyendo la cantidad de aire conforme vamos subiendo. Aquí, fíjense que a esta altura, más o menos ya entre 5 y 10 kilómetros, tenemos el monte Everest, ¿cierto? A los 8000 y tanto. A esta altura, más o menos 11 kilómetros, ¿qué es lo que pasa ahí? Los vuelos comerciales. Todos los que, ¿cierto?, más de alguna vez han andado en avión, probablemente, bueno, antes no andan da lo mismo, pero un avión de estos comerciales
más o menos, a la altura que se desplaza es 11, 10, 11 kilómetros. Fíjense, ¿qué pasaría ahí si, por eso tanto la despresurización y todo ese tipo de cosas? Pues miren la cantidad de aire que hay ahí, a los 10 kilómetros, o a los 12, muy parecido. Entonces, claro, uno, ¿no es cierto?, está, por ejemplo, entendiendo esto. ¿Por qué les cuesta tanto respirar a los tipos cuando van a la altura? Porque hay menos oxígeno, hay menos aire, y si hay menos aire hay menos oxígeno, ¿ven? Hay menos moléculas. Y a los 4.000 metros, donde por ejemplo los futbolistas, ya la altura de La Paz, que está como 4.000 y tantos metros, ¿no es cierto?, de altura la ciudad de La Paz en Bolivia. Los tipos, ¿cierto?, para correr de un lado a otro de la cancha, el pique que se pega el jugador de acá en Santiago, ya, o en Buenos Aires, que a los argentinos les cuesta más que a los chilenos, parece, los que saben de fútbol pueden entenderlo. Bueno, no importa que sepan de fútbol, pero el tipo juega, ¿cierto?, en una cancha en Buenos Aires, a 0 kilómetros de altura, a nivel del mar. Corre de un lado a otro, se cansa, obviamente, se recupera. El mismo tipo corre, ¿no es cierto?, a 4.200 y tantos metros que está, creo, La Paz, de un lado a otro de la cancha. Se recupera, le cuesta más, ¿no es cierto?, recuperarse. Es complicada la altura, no sé si han estado en altura ustedes. Es complicado, ¿cierto? Fíjense que se puede explicar cosas simples. Lo mismo, perdón que use el término del fútbol, pero los futbolistas que son muy hábiles para pegarle a la pelota, ¿no es cierto? Aquí los que hacen buenos goles de tiro libre, que son bien precisos, ¿cierto? Hacen un tiro libre aquí en Santiago, aquí en Talca, en Curicó, qué sé yo, le pegan con precisión. El mismo tipo lo lleva ya a Calama, a 2.000 y tantos metros, o 2.500, no sé cuánto es. El tipo le pega el mismo golpe y se le va a disparar la pelota. La saca hacia arriba, ¿por qué? Porque claro, hay menos aire, menos moléculas, menos oposición del aire al desplazamiento de ese cuerpo que es la pelota. Tan simple como eso. Ahí podríamos explicarlo. Por esta razón, ¿ven? Entonces uno tiene que tener todo este tipo de cuestiones, las va viendo, las va conversando cuando habla de esto. No nos quedemos con definir la densidad y punto nomás. Veamos qué aplicaciones le podemos dar. Pues esas son las que se me ocurren a mí, pues a lo mejor se le ocurren a otras a ustedes y a veces mejor también. Y si se le ocurre la misma, bienvenido sea. Pero uno así, ¿no es cierto?, va matizando, va conectando nuestra bonita ciencia, que es así, pues, y te permite explicar cosas. Y va contribuyendo a todo lo que hemos perseguido siempre, la realización científica, ¿cierto?, el conocimiento, la conexión y qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces, por ahí va la idea, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya. No sé si quieren preguntar algo, si quieren comentarlo también, si quieren corregir también puede ser. Bueno. Ahí está entonces lo de la densidad. ¿Qué más puede ser respecto a esto de las propiedades de la materia? Muchas más, pero veamos, por ejemplo, en las mediciones. Nosotros somos muy amigos, ¿cierto?, de irnos al laboratorio. ¿Ya? Veamos cosas cercanas a esto. Entonces, aquí están viendo mi PPT, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, para medir volúmenes, ¿cierto?, nosotros tenemos que ser bien precisos. Nosotros somos, ¿cierto?, en el laboratorio, todos hemos trabajado en laboratorio y, bueno, este par de años nos ha costado más, no lo hemos hecho en todo caso. Pero bueno, es importante el trabajo en laboratorio y usamos, ¿no es cierto?, estos instrumentos para medir volúmenes, que es una de las propiedades de la materia. Y uno dice, estos cuatro instrumentos te permiten medir volúmenes de manera exacta. Porque también tenemos, ¿cierto?, los vasos de especificado, por ejemplo, los matrices de Erlenmeyer, que también nos miden volumen, que también están graduados, pero tienen una aproximación distinta, tienen un porcentaje de error incluido. Entonces, si queremos ser exactos, usamos esto, ¿cierto? Esto es lo importante. Ya. Entonces vamos viendo ahora. Si yo quiero medir 10 ml, tengo una pipeta, acuérdense que esta pipeta se llama pipeta total o volumétrica, y esta del ladito se llama pipeta parcial, ¿no es cierto? ¿Cuál de las dos pipetas voy a usar si quiero medir 10 ml y por qué razón usarían una? Ser preciso, me estoy hablando de la precisión. ¿Cuál uso primero?
o cuál es más exacta de las dos? ¿La total, volumétrica, o la parcial? Para medir 10 ml. La volumétrica creo que la nombró, ¿no? La que La tiene solo una medición. Solo una medida, ¿cierto? Se supone que está más ajustada, más precisa, perfecto. Tengo las tres pipetas, tengo la pipeta total, tengo la pipeta parcial y tengo una probeta de 100 ml, por ejemplo, que me mide de 10 en 10, me mide de 2 en 2 incluso. Si quiero medir, ¿no es cierto?, ahora 20 ml. Tengo esa y tengo la probeta. ¿Cuál de las tres usaría y por qué? Tengo la pipeta volumétrica, tengo la pipeta parcial y tengo la probeta. Y quiero medir 20 ml. ¿Cuál uso? La probeta. ¿Por qué la probeta? Porque mido solo una vez. Mido solo una vez. Perfecto, ¿cierto? Obviamente, el número de mediciones aumenta el error. A pesar de que a lo mejor es más exacta esta que esta, si yo mido 2 veces 10, tengo doble posible error que una sola vez 20. Eso es lo correcto, lo que les quería contar. Bueno, eso lo manejan bien. Y lo último, si quiero medir, bueno, acuérdense, con aproximación entre 0 y 10, bueno, tengo ahí las pipetas parciales, ¿cierto?, que me permiten medir con aproximación de 0.1, 9,8, 3,3, 5, 4,1, qué sé yo. Eso es lo importante. Entonces, ¿cierto?, cuando hago trabajo analítico, cuando hago trabajo químico más o menos preciso, utilizo este material. Es nuestro, que es propio, que hay que saber usarlo siempre. Otra cosa importante, nunca vamos a ver a este sobre un mechero, ¿no es cierto?, calentándolo, ¿no es cierto? Nunca vamos a calentar uno de estos, al mechero, aunque le pongamos una parrilla, ni menos una probeta. Para eso tenemos los matraces Erlenmeyer, los vasos de precipitado y los tubos de ensayo. Eso lo podemos calentar, ¿cierto? Y los balones también, que son más específicos. Por ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, deben ser consideradas siempre. Bien, eso tenía que ver con el volumen. Lo decía, ¿no es cierto? Ya. Ahora, si seguimos avanzando. Otra cosa que hay que atender. ¿Cómo clasificamos la materia nosotros? Nosotros estudiamos la materia, hay que clasificarla. ¿Y cuál es la clasificación tradicional? Sustancias puras por un lado y mezclas por otro lado, ¿cierto? Entonces, antes de leer eso, díganme qué es una sustancia pura y qué es una mezcla. ¿Cómo lo explican ustedes, mis colegas? Que no olviden que es la tarea de ustedes explicar estas cosas, porque ya deberían estar en condiciones de hacer una clase. Quiero que me digan cómo van a definir o cómo van a clasificar esto, cómo lo van a explicar. Esa es mi pregunta. ¿Quién me ayuda? Podría ser que una sustancia pura, la composición de esta no va a variar, aunque cambien o no las condiciones físicas en que se encuentre este elemento o producto. Ya, la composición interna, ¿me dices tú? ¿Sí? De acuerdo. ¿Qué otra idea me dan para poder explicar esto? Porque cuesta. Porque vuelvo a ponerlo en el caso, nosotros tenemos que explicar esto, hablar de estas cosas. Hacer una buena transposición didáctica, una buena explicación, y nos corresponde a nosotros. ¿Alguna otra idea? Parte de lo que me dio la compañera. Bueno, no los pongo más en lío. Miren, si queremos hacer una buena explicación, sugiero, porque vamos a leer ciertas cosas como esta. Sustancia pura, aquella que no se puede descomponer en otras mediante procesos físicos simples. Y la mezcla, ¿no es cierto?, está formada por dos o más sustancias y sí la podemos definir o separar por métodos físicos simples. Entonces, nosotros vamos a tomar ese parámetro.
para poder hacer una diferencia entre sustancia pura y sustancia y mezcla, quiero decir. Entonces, la sustancia pura, aquella sustancia que no la podemos descomponer en sus constituyentes por métodos físicos simples. Una mezcla es aquella sustancia o tipo de materia que podemos separarla en sus componentes por métodos físicos simples. Entonces, le damos el ejemplo. Tengo el agua y tengo cloruro de sodio y agua. Si yo quiero separar al hidrógeno del oxígeno, no puedo usar un método físico simple como es la filtración, como es la evaporación, como es la extracción. Si yo tengo agua con sal, sí puedo separar a los componentes que son el agua por un lado y que son la sal por el otro lado, por evaporación. Esa es la clave. Más interesante. Ya eso, entrar en alta definición, bueno, usted le dice eso. Si usted tiene una sustancia pura y quiere saber cuál es sustancia pura, cuál es mezcla, trate de separarla. Aquella que le resulta fácil separarla por método físico simple es una mezcla, y aquella que le resulta imposible por un método físico simple es una sustancia pura. Tan simple como eso. ¿Cierto? Entonces ya le queda claro al chiquillo, separé la sal con el agua de la evaporación, todo el mundo lo sabe, lo maneja, lo entiende perfectamente. ¿Y cómo separo, profesor? Entonces, usted me dice que se puede, pero por un método físico simple no. ¿Cómo separo al agua? ¿Por qué método separo al agua? Es decir, ¿por qué método separo al hidrógeno del oxígeno? ¿Qué método conocemos para hacer esa separación? Díganme ustedes. ¿Por qué método separo hidrógeno de oxígeno? Bueno, les voy a mostrar eso. Electrólisis. Más adelante, la electrólisis. Hacer pasar una corriente eléctrica a través de la fin de cuentas. Va el hidrógeno por un lado, va el oxígeno por el otro lado. Tengo por ahí un video que hicieron los chiquillos hace un tiempo atrás en la didáctica misma. Una de las didácticas y les voy a mostrar aquello. Y dentro de las sustancias puras tenemos elemento y compuesto. Elemento y compuesto. ¿Cómo explicamos lo que es un elemento y cómo lo diferenciamos de un compuesto? ¿Qué ideas se les ocurre a ustedes para explicar esto? ¿Cómo me diferencian entre elemento y compuesto? Que ambas son sustancias puras. Cuéntenme. No importa que no esté bien, chiquillos. Pero me voy a hacer prueba con esto. Que los elementos son sustancias conformadas solo por un elemento, valga la redundancia. Y que los Solo compuestos son sustancias de dos o más compuestos. ya, de dos más o dos más compuestos. Ya, puede ser, pero no está muy bien. Otro aporte. Lo vamos a dejar ahí entre nos, entre sillas. Otro aporte, chiquillos. Miren qué cosas importantes son nuestras, en nuestra materia, en nuestra disciplina. Miren qué cosas más simples y compleja a la vez. Es lo que les pregunto. ¿Cómo lo explicamos? Que tendremos que explicarlo. Lo más fácil es ver la diapo y repetir lo que está en la diapo. Ni un problema, se lo hacemos todo. Pero convenzamos al chiquillo, a nuestro estudiante, a eso me refiero. Démosle un ejemplo para que le quede claro, démosle una analogía, démosle una conexión, eso me refiero. ¿Ven? Ahí se ve difícil la cosa. Bueno, no importa. Ya cada uno va a ir aprendiendo, ¿cierto?, sus propias técnicas, va a ir sacando sus propias conclusiones y va a ir dando sus propias explicaciones. Pero van a tener que enfrentarse a esto muy pronto, cuando hagan su práctica, ya tendrán que explicar estas cosas. Ejemplos de cómo se hace esto, de cómo se pasa. Yo creo que la clave está en esto. Un elemento es aquella sustancia pura constituida por átomos de la misma clase. Ahí estamos conceptos de esto. Y el compuesto, lo que está en rojito acá. Sustancia pura formada por átomos de distinta clase. Tan simple como eso. Los elementos formados por átomos de la misma clase
los compuestos formados por átomos de distintas clases. Y ahí empieza uno a hacer diferencias. Diferencia 1, asociación de ideas. Yo para escribir la fórmula o el símbolo de un elemento es más simple, es una letra o dos letras. Cobre, estaño, azufre, hidrógeno. Si ya quiero escribir la representación química de un compuesto, ya necesito más extensión. H2O. Pues tengo el hidrógeno, tengo el oxígeno, son átomos de distintas clases, porque tengo átomos de hidrógeno, tengo átomos de oxígeno. Cloruro de sodio. Tengo átomos del elemento sodio y átomos del cloro, que son distintos, porque son distinta masa, por ejemplo. En cambio, si yo quiero representar a una sustancia pura que es un elemento, si yo veo el cobre, el oro, por ejemplo, si yo viera los átomos del oro, todos son igualitos. El átomo 1 con el átomo 1.000.000. El átomo 5 con el átomo 520. El átomo 840 con el átomo 54.422. Son iguales. El fierro, otro elemento. Si yo viera sus átomos que lo componen, todos los átomos serían más o menos iguales. Pero en un compuesto, ya los átomos son distintos porque, claro, aquí conviven átomos de dos o más elementos. Ácido sulfúrico, un compuesto que tengo átomos de hidrógeno, son más chicos que los átomos de oxígeno, que son más chicos que los átomos de azufre. Esa es la clave. Miren qué fácil. Entonces, elementos son sustancias puras constituidas por átomos de la misma clase, y los compuestos, sustancias puras constituidas por átomos de dos o más clases, de distinta clase. Esa es la clave. ¿Sí o no? Fácil me parece. Así las cosas. Están también las mezclas, ¿cierto? Y las mezclas más sencillas porque ya tenemos compuestos. Ya sabemos que las mezclas, ¿no es cierto?, las reconocemos porque sus componentes las separamos por métodos físicos simples: evaporación, destilación, extracción, centrifugación. Y dentro de las mezclas bien sabemos, ¿no es cierto?, que están las mezclas homogéneas y las heterogéneas, ¿cierto? De ahí, por ejemplo, sabemos que el jugo en polvo con agua es una solución, es una mezcla homogénea, que el azúcar, ¿no es cierto?, en agua es una mezcla homogénea, que el alcohol en agua es una mezcla homogénea, que el cloruro de sodio en agua es una mezcla homogénea. Y sabemos que una mezcla heterogénea puede ser aceite con agua, petróleo con agua, qué sé yo. ¿Ya? Y para separarla, bueno, ahí tenemos los métodos de separación: destilación, evaporación, centrifugación, levigación, imantación, cromatografía, filtración. ¿Ya? Eso es lo importante aquí. Bueno, entonces más o menos sería la idea. Y ahora, si yo les dijera, clasifiquen las siguientes sustancias como elemento, compuesto, mezcla, homogénea o heterogénea, les voy a dar una. Si mal me van a entender, pero bueno, tengo una pizarra que puedo conectar a esta cosa, chiquillos. Y les voy a decir, antes que salgamos al recreo, que clasifiquemos las siguientes sustancias que les voy a dar según sean elementos, compuestos, porque también hay algunas cuestiones didácticas que hablar respecto a esto. ¿Qué me van a decir? Ahí. Y lo reconoció.
Ya, ¿están viendo en blanco esta pura, ¿cierto? ¿Están viendo la vía, pues? ¿Están viendo, chiquillos? Sí, Porque profe. se ven colores. Díganme ahora, voy a escribirle algunas aquí y ustedes me dicen si son. Por ejemplo, yo le escribo CU. ¿Qué es? Díganme, vayan diciéndome. Elemento, ¿qué es lo que es? Elemental. Elemento. Ya. Hidróxido sodio. Hidróxido sodio. Compuesto. Compuesto porque tengo átomos de sodio, de oxígeno y de hidrógeno, de distintas clases. Leche. Piensen en un vaso con leche. ¿Qué es? Compuesto. Compuesto. ¿Qué hay en la leche? Carbonos, hidrógenos, carbohidratos, proteínas. Carbohidratos. No, no, carbohidratos, no, proteínas, sí. Bueno, ¿y la lactosa no es un carbohidrato? ¿Sí o no? Buen punto. Buen punto. La lactosa es un carbohidrato. ¿Está en la leche? Vamos, diga, ¿sí o no? No importa que no esté Sí, bien. Sí, pues ya, tenemos carbohidrato. ¿Tendremos agua en la leche? Sí. ¿Tendremos, debería. por ejemplo, proteínas, como tú dijiste, en la leche? Sí, Ya, pues entonces, ¿qué? es un compuesto. No, pues. Si fuera solo lactosa, es un compuesto. Si fuera solo carbohidrato, es un compuesto. Si fuera solo Una agua, mezcla. una mezcla, pues muchachos, es homogénea. Mira, mira qué interesante. Ya, ya. El vino, vámonos al vino. Vino cualquiera, tinto, blanco, marca la que ustedes quieran. ¿Qué es lo que es? Con bebida, mezcla. Con bebida y sin bebida. El cartón que está en el Tetra Pak, ahí en la botella, ¿qué es lo que es? Miren qué cosa más interesante. ¿Qué es el vino? Compuesto. ¿Cuál es la fórmula del vino? Si un compuesto tendría una fórmula, ¿no? Si fuera un elemento tendría un símbolo. El vino es otra mezcla, pues, muchachos. ¿Por qué otra mezcla? ¿Qué tengo en el vino? Tiene Vale, alcohol, tiene alcohol, agua, agua, ácido, levaduras. tanino, azúcares, varias cosas que ni siquiera se nos ocurren. Una mezcla, obviamente que una mezcla. Ya, por ejemplo, vamos a lo complicado. Oxígeno, ese que respiramos. ¿Cómo lo clasifica? Elemento. Un elemento. Perfecto, es un elemento. ¿Y por qué sería un elemento? Que aquí hay un gran debate que por ahí hay unos que dicen que es un compuesto, otros dicen que es un elemento. Decimos, pues yo me atrevo a decir que un elemento. Porque si atendemos a la clasificación que hemos dado, que es una sustancia pura que está hecha de átomos todos iguales, entonces sería un elemento. Punto. Así como cierto sería el ozono, por ejemplo, bueno, más grande. ¿Ya? Sería un elemento. ¿Por qué? Porque se dice, ¿no es cierto? Fíjese, hay una analogía. Átomo es a elemento, fíjate, como molécula es a compuesto. Entonces yo hablo de la molécula de agua, que es un compuesto, de la molécula de hidróxido de sodio, que es un compuesto, de la molécula de ácido sulfúrico, que es un compuesto, de la molécula de cloruro de sodio, que es un compuesto. Pero hablo del átomo de cobre, que es un elemento, del átomo de azufre, que es un elemento. Y muchos hablan de la molécula de oxígeno. Cuando dicen que está hecho de moléculas, claro que sí, cierto que la molécula de oxígeno sería eso, bueno, sí lo representan, ¿ven? Ah, pero estoy hablando de moléculas. Claro, hablo de la molécula del oxígeno. Pero entonces no es un compuesto. No, es que si tomamos el criterio que hemos estado estableciendo, que el elemento está hecho de átomos iguales, entonces es un elemento. ¿Por qué?
Aquí también hay átomos, aquí en el hidróxido de sodio. Hay átomos de sodio, de oxígeno, de hidrógeno. Y a su vez, el conglomerado es una molécula. Pero, vuelvo a insistir, átomos de distinta clase, compuesto. Átomos de igual clase, elemento. Eso es lo importante. Hemos tenido hasta discusiones ahí, por ejemplo, pero bueno, entre profesores de química ahí, me acuerdo, una discusión re grande que tuvimos una vez. Y buscamos, me acuerdo, yo busqué en hartos libros ahí, y no encontraba, porque no te lo aclaras mucho, pero encontré un viejo libro del Bey Bolívar donde me daba la razón a mí, por ejemplo. Bueno, me quedé re contento porque gané mi debate que tuve con mis colegas en algún momento. Bueno, no importa. Pero hay que tomar esos criterios, chiquillos, y hay que darlos, hay que ejemplificarlos, porque hay dentro de la enseñanza nuestra, hay varias cosas que debemos tener también presente, que hay debates, que hay diferentes puntos de vista, que no hay consenso. Ya. Lo último aquí. Por ejemplo, aunque tuviéramos ¿qué sería eso? Agua sólida más agua líquida más agua gaseosa. Imagínense que esto coexiste ¿dónde? En la Antártida, en este minuto. Tengo, ¿no es cierto?, agua sólida, líquida y gaseosa conviviendo, ¿cierto? De todas formas, allí flotando y ahí, ¿no es cierto?, en el mar. ¿Sería una mezcla eso? ¿Sí o no? Sí, dígame, ¿sería mezcla o no? Una mezcla formada por compuestos en Ya, diferentes... ¿homogénea o heterogénea? Hasta que se derrita el sólido heterogéneo. Claro, lo que pasa es que sería heterogénea porque tendría, ¿no es cierto?, un componente y tres fases. Tendría el componente agua en sus tres estados, pero el mismo componente, el mismo compuesto, pero tres fases porque tendría la fase sólida, que sería el iceberg que está flotando, la fase líquida, ¿no es cierto?, que mantiene al agua ahí sólida flotando, y el agua gaseosa que se está evaporando. Entonces sería una mezcla homogénea formada por tres fases. Eso es importante, tres fases. Y finalmente, sería el aire este que respiramos, Una mezcla. una mezcla, ¿no es cierto?, de varios gases. Bien, entonces, hasta el minuto ahí, ¿les está quedando claro? Díganme que sí, porque vamos a hacer un recreo y estamos muy atrasados ya. Estamos Todo claro. ya. 10, 1 a la de 10:25 para adelante, hasta las 11:30. Una hora más vamos a hacer. Estamos tomando un recreo importante, de las 20 minutos más, o 24 minutos más. A las 10:25 nos volvemos a conectar, ¿les parece? Díganme que sí. Bueno. Sí. Sí, profe. Nos juntamos entonces a las 10:25.